Hola hermanos, ¿qué tal? Hoy continuamos con el libro de Ezequiel, específicamente en los versículos 5 al 14. Y como checábamos hace algunos días en otro video sobre Ezequiel 1 al 5, comentábamos que el libro no trata tanto de simbologías, sino de analogía. Y lo más importante del libro de Ezequiel es el llamado al arrepentimiento, un libro que se presta mucho precisamente para el Evangelio porque nos hace ver a Cristo como nuestro único Salvador. Y vemos gran parte de la gloria y potencia de Dios en el libro. Así que hoy en este bloque de versículos analizaremos más justamente sobre este enfoque analógico del libro en vez de simbólico. Y mientras yo vaya leyendo el capítulo en los versículos que vamos a ver hoy, capítulo 1, versículos 5 al 14, nuevamente retomamos el 5, intenten no imaginar cómo se verían los seres vivientes, sino en analizar a Cristo en los versículos. Intenta pensar en quizás antropología o amartiología o en soteriología, cómo nosotros podríamos entender más estos versículos en vez de intentar imaginar cómo se verían en un sueño muy loco los seres vivientes, porque en realidad nos enseñan algo hoy para cómo adorar mejor al Señor. Entonces, leamos nuevamente los versículos y retomemos el pasaje en donde estábamos. Versículo 5 del capítulo 1, esta es la Biblia textual en Logos, dice así: de su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes, y su apariencia era como la semejanza de hombre. Recordemos que el centro era en la nube o el torbellino que tenía un esquema como tiro al arco y que iba básicamente de la gloria de Dios de fuera hacia adentro. Así que en el centro había 4 seres vivientes, y su apariencia era como la semejanza de hombre. Esto es muy importante porque el lenguaje que está diciendo Ezequiel es su apariencia era como y semejanza. No está hablando de una descripción detallada de una fotografía de los seres vivientes, sino de una semejanza. Como vamos a ver, eso es importante distinguirlo, pero vamos a leer todo el bloque. Cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies centellaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente. Por debajo de sus alas tenían brazos humanos a los 4 lados, y los 4 tenían sus caras y sus alas. No se volvían al caminar, cada uno caminaba según la orientación de su rostro. El aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los 4 tenían también cara de león. A la derecha, los 4 tenían cara de buey, a la izquierda, y los 4 tenían también cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro, iban donde el viento los impulsaba y no se volvían. Importante. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego, encendidas como antorchas que iban de un lado a otro entre los seres vivientes, y había un gran resplandor por el fuego, del cual salían relámpagos. Así que esto nos habla de una visión muy majestuosa, en la cual ya habíamos platicado que había un torbellino muy semejante al torbellino que se plasma en Éxodo, y nos habla de la gloria de Dios y de la potencia de Dios en este capítulo. Pero después nos vincula a 4 seres vivientes, y lo primero que nosotros tendemos a pensar, pues de una forma errónea, es cómo se ven estos seres vivientes en cuanto a simbología. Queremos hacer dibujos de ellos o imaginarnos en un sueño cómo serían, pero no tiene sentido en las escrituras en el Antiguo Testamento y mucho menos en un libro tan denso en profecía como Ezequiel, que Dios nos plasme una imagen directa de algo como para que nosotros lo calquemos o hagamos un cuadro muy bonito de los seres vivientes, sino que en realidad el contexto, como usualmente Dios nos los plasma en los libros proféticos, es precisamente a semejanza de algo para que nosotros entendamos el mensaje que está debajo de la descripción de lo que nos está diciendo Dios. Es decir, Dios nos quiere enseñar algo espiritual debajo de lo que nos está transmitiendo a través del profeta. No tanto que nosotros veamos lo externo, pero nosotros tendemos mucho a hacer ídolos o a plasmar imágenes en nuestras mentes y queremos tallarlas y hacer maderas de ellos y queremos hasta adorar a las imágenes. Y esto es muy importante para ustedes porque seguimos hablando de los mandamientos y de la ley. Y recuerden que Cristo nos dice que Él estaba en la ley y en los profetas. Así que, entendiendo a los profetas y a Ezequiel, tenemos que ver a Cristo en el libro, no tanto
a cómo nosotros imaginamos la creación o qué es lo que nosotros creemos que representaban en simbología estos seres vivientes. Porque eso es lo que hacemos como humanos. Tenemos esa tendencia a hacer imágenes y de la creación nosotros hacer ídolos, cuando realmente nuestro creador es uno y Dios es uno. Así que en este grupo de versículos nosotros hablamos de 4 seres vivientes. La morfología general de los seres vivientes nos habla que hay una semejanza o parecido. Es una palabra clave que es damut. Esta semejanza es algo similar a, no algo directamente o expresadamente dicho en palabras de descripción, es similar a, y esto gobierna todo el capítulo porque con esto nosotros entendemos que no son 4 seres vivientes, sino la semejanza de 4 seres vivientes. Por lo tanto, entenderlos como la descripción física externa de los seres vivientes no tiene ningún sentido. Y esto nos habla en parte del libro y en parte de las visiones del libro, en que son semejanzas de y que tenemos que entender espiritualmente la base de esto. Así que el profeta está tratando con un lenguaje muy analógico, pero está muy cuidadosamente descrito parte por parte en los versículos. Es decir, ninguna parte de lo que Dios dijo a través de Ezequiel está ahí al azar y tampoco está sobrando. Entonces, cuando hablamos de la apariencia, recordemos, cada uno tenía 4 caras, 4 alas. Cuando ponemos este freno hermenéutico para decir no se trata específicamente de la apariencia, sino la semejanza, entendemos que las características de los seres vivientes nos van a enseñar algo del plan de Dios para su propia gloria, no para nosotros. Así que hay 4 rostros: hombre, león, buey, águila, y esto ha dado lugar a una tradición exegética y derivaciones, pues, amplias, básicamente mal entendidas o en eisegesis. Pero si nosotros somos sobrios, como por ejemplo Calvino u otros teólogos, cuando analizamos esta visión cosmológica, vemos que los 4 seres vivientes representan órdenes de las criaturas. Y estas visiones nos hablan básicamente del hombre, de las fieras, de la tierra o del ganado y de las aves. Es decir, recordamos cómo en Génesis se habla de cómo Dios generó los seres vivientes o los creó y llenó los cielos, la tierra y las aguas, y a la vez cómo nos creó en los días de la creación de Génesis. También recordamos libros como Levítico o Deuteronomio de cómo se clasifican los animales y de cómo se habla de una ley para comer animales o se habla de las características de los animales que podían ser comidos de cielo, mar y tierra, como animales propios o puros de cada uno de los ecosistemas o de los contextos, sin que fueran mezclados ni híbridos. Así que aquí estamos hablando de la plenitud de la creación en cuanto a los seres creados de Dios. Eso es lo que nos habla los 4 seres vivientes, no tanto de seres que sean especiales, en el sentido de que su morfología los caracterice como algo distinto o seres no creados que hasta este momento conocemos, sino que son como grupo la totalidad de la creación. Así que dentro del torbellino, en el centro está la totalidad de la creación, enfrente de la potencia o de la magnificencia de Dios, que es Dios mismo que está hablando en medio de todo este torbellino. Se entiende que toda la creación está a la disposición y la soberanía de Dios. Eso es lo que está hablando Ezequiel con estos seres vivientes. Cuando nosotros vemos esto, nos recuerda en Génesis 1:26, a nuestra imagen según nuestra semejanza, por este freno precisamente de semejanza, y también Génesis 5:1, estableciendo un vínculo con la teología de la imagen de Dios. Así que los seres expresan la imagen y semejanza de Dios y hablan de la grandeza del Creador. Esto nos ayuda a recordar que somos parte del plan de Dios en cuanto a administradores de la creación. Nos tocaba administrar la creación, no nos tocaba ser administrados por la creación, pero fallamos en Edén y nos dejamos administrar por Satanás. Pero nosotros teníamos que administrar a la serpiente y a toda la creación, pero por nuestro pecado hubo muerte y finalmente Dios maldijo la creación porque nosotros pecamos, porque nosotros introdujimos el pecado, y la maldición implica las consecuencias de nuestro pecado, pero también el plan de salvación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el capítulo nos está hablando que toda la creación está a los pies del Señor, en cuanto a los 4 seres vivientes, en cuanto al torbellino, y que de ahí hay una voz que habla y que está diciendo este mensaje. Por lo tanto, entendemos que el resplandor del capítulo 1
o la visión de la gloria es la visión de la gloria de Dios. Y entendemos que es que Jesús nos acercó de nuevo al Padre, que es dueño de toda gracia. Entendemos que el trono al cual Dios le da el sentido, que implica toda la gloria y magnificencia. Entonces es Dios siendo glorioso, como se entiende en muchos pasajes de las Escrituras, de las cuales podemos hablar, dueño de toda sabiduría, dueño de toda fuerza, dueño de toda la gloria, honra, de la acción de gracia, dueño de toda la bendición. Es esta visión de la gloria de Dios que está exaltando a Dios. Por lo tanto, es un grave error que la gente quiera centrarse en las criaturas, ¿no creen? Es decir, para entender cómo se ven las criaturas, por qué tenían ese tipo de características, qué nos enseña de cada criatura, qué puedo aprender yo de cada criatura, es un error, porque el centro de la visión es Dios, no las criaturas. Y volvemos a caer en el mismo error del ser humano idolátrico que quiere entender estos pasajes como si fuera brujería o astrología cuando nos están enseñando la gloria de Dios, no la gloria de la creación. Ese es el freno que ustedes tienen que poner cuando analicen este pasaje en sus casas. La gloria de Dios es la que está siendo plasmada en este capítulo. Ahora, cuando nosotros seguimos leyendo y dice que cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas, pareciera que nos está diciendo que tienen una forma un poco bizarra, pero cuando nosotros entendemos la figura de las caras en cuanto a rostro de hombre, también después vemos que tenían el aspecto de rostros como rostro de buey a la izquierda y rostro de águila. Es decir, tenían 4 caras, pero solo una era representativa de los hombres o a semejanza de los hombres. Esto los distingue de la visión, por ejemplo, en Revelación, en cuanto al tipo de criaturas que se están plasmando, porque aquí entendemos que solo un lado de la criatura tenía cara de hombre. Las demás representaban en la plenitud de la creación, es decir, dentro de las criaturas se está hablando de la plenitud, y en cuanto a las demás criaturas, que representan a toda la creación en su pureza. Y la cara o el rostro del hombre figuraba directamente en las 4, es decir, como una forma de hablar de la administración del hombre dentro de la creación que nos vincula a Génesis. Ahora, los 4 rostros en cuanto al hombre o Adán que se figura en este tipo de versículos, Aryeh, que es el león, Shor, buey, y Nesher, que es águila, nos hablan de una tradición vasta en cuanto a el lenguaje bíblico en Antiguo Testamento para cada una de estas 4 palabras, porque el hombre, en cuanto a Adán, pues lo entendemos desde Génesis hasta el nuevo Adán en Cristo y entendemos que habla del humano, pero también cuando se dice, por ejemplo, hijo de hombre, que habla del título mesiánico de Jesús como una plenitud del primer hombre verdadero a la imagen y semejanza de Dios que no está caído por el pecado y que obedece en perfección al Padre. Pero también las palabras que se ocupan para león, buey y águila son palabras cargadas de teología en todo el Antiguo Testamento y de las cuales hablamos de características también que se plasman a veces de Dios, como alas de un águila o como un león rugiente que ya ha cazado a su presa y que está celebrando su victoria después de los exilios del pueblo y también de la forma de regreso del pueblo porque Dios no abandona a sus hijos y era más una medida disciplinaria. Así que los rostros en toda la densidad de estos versículos también nos hablan un poco de cómo transmitimos como creación parte de las características de Dios, o debíamos hacerlo. Hablamos de lo ideal, de cómo debíamos ser también en cuanto a Dios. Sin embargo, la forma en que se ha interpretado en la historia varía mucho y hay que tener muy en cuenta cuál es la mejor postura para entender este tipo de rostros o criaturas en cuanto al capítulo. Hay una interpretación cosmológica que los 4 rostros representan las órdenes de la creación viviente en cuanto a el hombre racional, en cuanto a fieras del león, el buey o el ganado y el águila aves. Ahora, si nosotros vemos lo que Calvino, por ejemplo, decía acá, en Génesis 1 Dios crea estos 4 clases de seres vivientes y la visión muestra una creación convocada al servicio del Creador. Se favorecía esta lectura, nosotros dijimos que esta interpretación es la más correcta en cuanto a los grupos de animales, la plenitud de la creación. Pero si solo nos quedamos en hablar en la plenitud de la creación, en la visión, sin ver a Cristo en la inmensidad de la
visión de la gloria de Ezequiel 1, perdemos el contexto y nos quedaríamos a medio camino. Por eso nos tendría que reflejar algo de Cristo, ¿no? Interpretación zodiacal o cósmica, esa pues está mal, porque muchos exegetas o sobre todo rabinos medievales o en la historia de la interpretación bíblica hablaban de que estos rostros eran cardinales o estas criaturas eran cardinales como en zodiaco. No vamos a hablar de lo que representaban porque básicamente forzaron la interpretación de cada uno de los rostros para que empatara con un signo, lo cual es eisegesis pura. No tenía mucho que ver o nada que ver la interpretación zodiacal con nada de las escrituras, es una interpretación pagana. Por lo tanto, esta visión está mal, no tiene contexto exegético, no tiene ningún soporte sólido y en realidad es eisegesis. Hay que desecharla, pero si la habían escuchado o ustedes la interpretaban así, deséchenla, déjenla atrás porque no tiene nada que ver con las escrituras. Está juntando tradiciones humanas idolátricas, como decíamos al inicio, un error, con la visión y nos está desviando de entender al Señor en lugar de la criatura, así que no. Y ha sido la más rechazada en realidad porque es un sincretismo, así que no intenten tener este tipo de interpretación. Y la cristológica eclesiológica de los padres de la iglesia, de la cual hablaban Ireneo, por ejemplo, los 4 rostros fueron asociados a los 4 evangelios, Mateo como el hombre, Marcos como el león, en cuanto a la voz que clama en el desierto, Lucas como buey en cuanto al sacrificio y Juan en cuanto al águila, un vuelo teológico en realidad por Juan 1 en cuanto a logos, etcétera. Y parece muy bonita y es una visión bonita, pero no tiene sentido con respecto al original en Ezequiel 1. Es asincrónica, en otras palabras, y no podemos hacer eisegesis asincrónica, por más que nos guste creer que sean los evangelios, no. Así que la interpretación más adecuada es la cosmológica. Dijimos que los rostros y las criaturas representan a la plenitud de la creación, hombre, fieras, ganado, aves, uno por cada contexto de la creación, pero que sí nos plasman hacia la creación algo del Señor. El Señor está en dominio de la creación y que el centro del torbellino y de las criaturas es el Señor mismo. Cuando nosotros analizamos esto en cuanto a una combinación de la consideración antropológica con la visión, entendemos algo más global. Podríamos decir que el hombre aparece nombrado como primero y de él se llaman 4 caras o rostros de semejanza de hombres, y aparece precisamente como el administrador de la creación o preeminente porque Dios le puso ese lugar o nos puso ese lugar en Génesis. Habla de la plenitud de la criatura, pero como decíamos antes, cuando lo analizamos de forma sincrónica con Apocalipsis, con Revelación 4, vemos que a diferencia de 4 seres vivientes, tienen cada uno solo uno de los 4 rostros, mientras que en Ezequiel cada ser tiene los 4. Es decir, estamos hablando de un ser que comparte los rostros de los 4 tipos de creación, mientras que en Apocalipsis cada ser tiene un rostro. Esto los desvincula en cuanto a que sean exactamente la misma revelación, sino que nos habla de que el enfoque u objetivo de la revelación es un poco distinto. Pero la síntesis más probable de esto es que los 4 son símbolos de toda la vida creada en cuanto a la ordenación al servicio de Dios como soberano, que Dios está sobre la creación y que toda criatura viviente sirve al trono del Señor. Eso es lo que nos está diciendo realmente la visión. Cuando nosotros entendemos que no debemos volver al pecado y que Jesús ya nos ha sacado de una condición de muerte espiritual, haciéndonos resucitar conjuntamente con Él. Por lo tanto, hacia donde Dios nos dice que vayamos, que sería nuestro rostro, hacia allá vamos sin desobedecer, en un camino santo y sin voltear atrás. Es lo que nos está intentando plasmar en realidad el capítulo. Esto nos recuerda también la ejecución inmediata o que no había demora en cuanto al movimiento o no había reticencia, sino que Dios decía algo y lo hacían e implicaba un movimiento. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Esto usualmente en la imagen sobre las alas en el Antiguo Testamento nos está hablando, igual que en otro tipo de imágenes, que la cobertura de los cuerpos con las alas o de los pies para evitar que algo que ha sido santificado por el Señor toque algo que todavía está pecaminoso o que está en contacto con algo que implica pecado. Por ejemplo,
Cuando Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias en el Sinaí, entendemos que es porque las sandalias han tocado pecado, porque lo han llevado a pecar en el sentido espiritual de asociar los pies prestos para pecar, o que el hombre siempre está en su corazón dispuesto a pecar y a maquinar toda situación de pecado. La analogía en cuanto a los pies es que, traduciéndose a lo externo, los pies nos llevan realmente a pecar, porque sí, espiritualmente la entendemos que es la disposición a hacer un pecado y que no tenemos que movernos con los pies para pecar, pero expresamente con los pies se habla de que si yo a lo mejor pensé en ir a agredir a algún hermano o a obtener algo a través de una acción alevosa, tendría que moverme de mi situación actual, ¿no? De donde estoy posicionado geográficamente, con los pies. Por lo tanto, esos mismos pies que me llevaban a pecar no podían estar en la misma presencia del Dios Santo. Bueno, esa analogía se aplica aquí cuando dice que cada uno tenía 2 alas que se tocaban y otras 2 que cubrían sus cuerpos, los cubrían en relación con cómo nos dice Dios que se plasma las vestiduras blancas de los santos, por ejemplo, en Revelación, que han sido blanqueadas por el Señor. Es decir, a la semejanza original de Génesis, que Dios quería plasmar con cada parte de la creación. Y dice, cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Aquí nos lo enfatiza nuevamente, iban donde el viento los impulsaba y no se volvían. Y aquí este versículo, el 12, es el que guía todo este cuerpo de la visión del 5 al 15. Lo voy a subrayar porque cada uno caminaba, por eso tenían las piernas, por eso se nos describe que sus piernas eran rectas, cada uno caminaba. También habla de la rectitud del Señor, pero cada uno caminaba en un solo camino, según la orientación de su rostro. Esta es la situación, porque yo podría ver hacia otro lado mientras voy caminando en el sentido opuesto, ¿no? Supongamos que mi cabeza girara a 180 grados, que la articulación cervical no lo permite para nosotros como humanos, pero vamos a hablar de 90 grados, pero yo camino hacia donde ustedes están en sus casas, pero estoy viendo acá a otro lado. Entonces, estaría caminando en una dirección y viendo en otra, y serían 2 caminos. Pero los seres vivientes están viendo en un camino exactamente igual al que están sus rostros, lo que quiere decir que es un solo camino. Y si nosotros recordamos quién nos dice que hay un solo camino, una verdad y una vida, pues es Jesús. Nuestro Señor nos dice que Él es el camino. Lo que los seres vivientes hacen es escuchan la palabra de Dios y la obedecen y caminan hacia donde Dios les dirige el rostro. Eso es lo que nos está diciendo la visión. Tienen obediencia al Santo, tienen una capacidad de obedecer de forma presta, de forma rápida, sin dilatar la obediencia, y nos dice que iban donde el viento los impulsaba. Recuerden que las imágenes verbales del Espíritu en el Antiguo Testamento son muchas: aceite, agua, viento. Recordemos Juan 3. El Espíritu es como el viento, no se sabe de dónde viene ni de dónde va. Y cuando lo completamos con las Escrituras, sabemos que cuando el viento está en alguien, genera un fruto. Así que cuando nosotros vemos el versículo 12, nos dice, cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Cada uno seguía un solo camino, y era el camino que era impulsado por el Espíritu, por el viento, y no se volvían. Nosotros ahora, como cristianos, gracias a Cristo, que nos ha bautizado con su Espíritu, somos como estas 4 criaturas. Los 4 seres vivientes implican la renovación de la creación por el Señor tras su resurrección en la cruz y la instauración del reino que se terminará completando con la segunda venida de Cristo. Pero los 4 seres vivientes implican la restauración de toda la creación, de los seres de todos los ecosistemas y del ser humano. Y seres que obedecen la santidad del Señor, que obedecen el camino del Señor y que se dejan llevar por el viento sin volver a donde ya han estado, sin volver al pecado. El error directo de la esposa de Lot, por ejemplo, en Sodoma, al ver atrás, también se ha analizado mucho en exégesis clásica y se ha intentado ver cuál fue el error de Caín, pero a veces la escritura nos deja un hueco sutil en el que Dios no ve necesario que nosotros sepamos exactamente el chisme de por qué algunas cosas han pasado, simplemente nos da sí la dirección, porque Dios es infinito en gracia y nos explica demasiado en la revelación especial. Nos explica todo lo que Él cree que debemos saber en su santa y soberana voluntad para conocerlo y adorarlo. Pero hay pasajes en los que nosotros
quizás quisiéramos saber más y en realidad es por morbo, no tanto por que necesitemos ese tipo de información para adorar mejor a Dios. Es muy claro que el orgullo de Caín llevó al sacrificio que hizo Caín no ser acepto como el de Abel o que era desobediente. Y así nos podemos ir con muchos pasajes, ¿no? Pero con la esposa de Lot, ese es uno de esos pasajes que uno se queda pensando y dice, ¿por qué al voltear atrás se hizo sal? ¿Por qué al voltear atrás ya no pudo continuar? Hay muchas formas de explicarlo, que a lo mejor ella idolatraba parte de Sodoma, estaba extrañando Sodoma, así como el pueblo extrañaba Egipto cuando salió en el éxodo original, bueno, cuando Dios lo sacó de Egipto. Pero la razón más clara es que Dios dijo que no voltearan atrás y ella volteó. Por lo tanto, hubo consecuencias. Podemos pensar muchas cosas de Eva, de por qué tomó el fruto, qué pasó por su cabeza. Génesis sí dice que codició el fruto y que quería la sabiduría y que quería ser básicamente semejante al Señor. Pero cuando analizamos por qué Dios nos castigaste así por tomar un fruto, es porque Él dijo que estaba prohibido. Era un mandamiento que decía, no hagas esto o traerás esta consecuencia a ti. No tomes el fruto o seguramente morirás. Y lo tomamos. Entonces, es muy claro lo que está Dios diciendo. Dios nos da revelación especial, es misericordioso e infinito en gracia con eso. Como dice la Escritura, Él es lleno de misericordia y verdad. Y todavía queremos saber más, como si no fuera con eso suficiente ya para obedecerlo. Y queremos saber más, pero lo desobedecemos con lo que Él nos ha revelado. Así que si supiéramos más, lo desobedeceríamos todavía peor, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí el texto es que cada ser caminaba según la orientación del rostro y que iban donde el viento los impulsaba y no se volvían. No eran seres como nosotros que hemos desobedecido al Señor, que estábamos en su contra, en rebelión. Y bueno, cuando hablamos de los rostros, creo que es importante asociar la palabra rostros en el pasaje, porque es una palabra que se ocupa mucho en las Escrituras. Y como hemos hablado en esta sesión, la palabra rostro también implicaba el rostro de Dios y nosotros como una imagen y semejanza de Dios mismo originalmente. Y en el libro, el Hijo del Hombre, Cristo, que realmente es Dios con nosotros y que Él mismo nos dice, Él nos presenta al Padre y el Padre está en el Hijo. Así que la palabra rostro es importante en este pasaje porque no está a la deriva, sino que representa esta imagen de lo que cada parte de la creación en su contexto, el principal representante de la creación que es el humano, el principal representante de la fuerza o la potencia de un animal que sería el león, de la reproducción que sería un buey y del movimiento fino o rápido en velocidad, que sería un águila, como un ave, están en las 4 caras de los seres vivientes. Si bien después, en otros capítulos, se nos da a entender en el libro que los seres vivientes son querubines, lo que nosotros tenemos que dimensionar es lo que Dios nos está enseñando a través de estos seres, y es una obediencia completa al Señor, y es como Él espera que nosotros seamos ahora como cristianos, gracias a Cristo que nos hizo morir y resucitar conjuntamente con Él en la cruz y nos ha bautizado con su Espíritu. Nosotros podemos ser como los querubines, no en el sentido de una preeminencia o de un lugar especial en la creación o de una fuerza o potencia que se describe en el capítulo, sino más bien en la obediencia que ellos tenían al Señor, porque sus caras iban hacia donde ellos se movían. Ya decíamos que ellos no tenían 2 caminos. Por lo tanto, me gustaría que analizáramos en la comparación de las versiones cómo se nos habla específicamente de estos rostros, sobre todo después del versículo 12, donde nos plasma, sobre todo la NTV, que los seres iban en la dirección que indicara el espíritu y se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Así que cuando nosotros retomamos todo lo que hemos visto en el capítulo, los seres representan la totalidad de la creación, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, en el sentido en el que tienen los rostros hacia cada dirección, norte, sur, este, oeste, y esto representa la omnisciencia de Dios, que Él lo ve todo, que Él lo conoce todo, como vamos a ver después en los siguientes versículos, la siguiente sesión con las ruedas.
Dios está vigilando todo, Dios está viendo todo, pero Dios no es parte de la creación, sino que Dios es el creador de la creación. Y si estos seres se veían con una fuerza increíble, con un conocimiento increíble representado por la cara humana y con una velocidad impresionante y a la vez, si estaban avanzando hacia donde el Espíritu les decía en obediencia y una gracia indescriptible, porque parece que Ezequiel se queda sin palabras, Dios es más potente que las criaturas. Y es lo que nos quiere decir la revelación en Ezequiel. Hay un torbellino, en el centro está Dios, en el centro hay criaturas, que las criaturas están a la disposición de Dios y a la obediencia completa de Dios, guiados por el Espíritu y por las Escrituras, y ellos se mueven a donde Dios los dirige, no ellos dirigiendo a Dios. Si esta es la situación de la creación, que un torbellino, el fuego, las criaturas que tienen pies como incandescentes y que después nos dice precisamente la escritura que están como en este sentido de ascuas, donde vemos la imagen de fuego y se nos representa como con apariencia de carbones de fuego encendidos, que también me gusta más la NTV porque nos dice que los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Este fuego, los relámpagos, todos están a la orden de Jehová. No es la creación ordenándole a Dios qué hacer. Y eso es muy importante porque Ezequiel no nos lo dice al azar. No es que Ezequiel nos diga esta imagen como para hacer una película, sino que él nos está diciendo un mensaje muy sencillo y muy claro. El Señor, que es Dios de la creación, que domina sobre torbellinos, sobre relámpagos, sobre seres que son imponentes, pero que a la vez Él les da las órdenes a los seres, a nosotros nos da un mensaje que debemos escuchar. Y ese va a ser el capítulo 2 y el capítulo 3, un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo regresara de su exilio, más que físico, el exilio espiritual que había tenido idolatrando y prostituyéndose dentro del templo con ídolos paganos, pretendiendo adorar a Dios, y Dios dice que el pueblo regrese. Nosotros hemos sido llamados por Cristo del pecado y ya no volteamos atrás, ¿verdad? Ya no somos las antiguas criaturas, ya no somos el viejo hombre, como dice Pablo, sino que ahora somos el nuevo hombre que, renovado en Cristo, hace todas las cosas para la gloria de Dios. Eso nos plasma este capítulo. Criaturas que van hacia enfrente, que nunca voltean para llevar a cabo su movimiento, sino que guiados por el Espíritu y las Escrituras van en una sola dirección para la gloria de Dios. Eso somos nosotros. La visión de la gloria de Dios nos habla de la omnipotencia y de la omnisciencia del Señor. Las antorchas brillantes nos recuerdan mucho la imagen de la luz del Señor, que Él es la luz del mundo y que ahora nosotros, como parte del templo del Señor, que es Cristo, nos hace también resplandecer en medio de un mundo que necesita la verdad y la verdad es el Señor. Por lo tanto, estas criaturas pareciera que alumbran por donde van con este sentido de antorchas o carbones de fuego, pero a la vez se desplazan, ya dijimos, como en el sentido de santidad. Ahora, recuerden que la imagen en la antigüedad, en este contexto, sobre todo entre las visiones de Ezequiel, también Daniel, Elías en Reyes, Eliseo. Recuerden que en el contexto asirio, babilonio, eran muy importantes para ellos ciertas deidades, así como para Canaán, que dominaban los elementos naturales, o las tormentas, o la fertilidad, o la guerra inclusive. Y Dios está juntando en Ezequiel muchas de estas cosas y está diciendo que Él es el Señor en realidad, que no es el señor Baal, ni tampoco el señor Dagón, sino que es Jehová, el único Señor que domina la tormenta, un torbellino, que crea seres tan portentosos como estos querubines y que es el único camino hacia el cual nosotros debemos ir para darle gloria a través de Cristo y el Espíritu. Así que, bueno, pues ese es Ezequiel 1, versículos 5 al 14, y en la siguiente sesión veremos las ruedas, los siguientes versículos, concluyendo el capítulo 1. Esperamos que puedan meditar esto en sus casas, buscando al Espíritu para la gloria de Cristo y que les sea de bendición. Que la paz del Señor sea con ustedes.